Este salmo que vamos a escudriñar en esta mañana tiene mucho sentido y entendemos por qué los hombres hacen lo que hacen. Así que antes de comenzar, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos ven a través de esta pantalla, a toda la gente que ve y escucha esta predicación, que sea de bendición y que sobre todo la luz de Cristo resplandezca en su entendimiento. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga este momento. Oh Señor, gracias te damos, Padre eterno, por la bendición que tenemos de estar aquí y de seguir escuchando tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, y de regocijarnos y entender y comprender lo grande que eres tú, Señor, lo grande es que es tu amor. Y te pido que por favor abras nuestro entendimiento para que nos sigamos enamorando de ti, para que nos sigamos regocijando, para que sigamos apasionándonos de ti, Señor mi Dios, y que nunca deseemos volver atrás, nunca volvamos a los antiguos rudimentos, Señor, sino que hoy nos gocemos por tu victoria, Señor, porque esa victoria a nosotros también nos hace victoriosos. Exaltado eres en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo número 2. Y le vamos a dar lectura del versículo número 1 al versículo número 6. La palabra de Dios dice así, lo vamos a hacer de manera alternada. Comienzo yo y ustedes me apoyan con el que sigue. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 4. El que mora en los cielos el Señor sacará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Muy bien, hermanos, este salmo tiene características muy especiales. Si ustedes se fijan, algunos, no todos, algunos mencionan el autor, quién lo escribió o a quién va dirigido, y a veces alguna situación por la cual se escribió ese salmo. Pero este salmo no dice nada. Si ustedes se fijan en el encabezado que le llegan a poner, solamente viene ahí, dice el reino del ungido de Jehová, pero no dice más. Este salmo, según Hechos 4:25, que después lo vamos a ver, se lo atribuye a David. Es un salmo de David. Quien este salmo se escribió aproximadamente 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Y es un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque aunque lo leamos, sepamos que lo escribió David, ciertamente habla de algunas situaciones de David, pero también habla acerca del Mesías, acerca de Cristo, da características del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es mesiánico? Porque menciona características que no se le atribuyen a David, como lo es el título Hijo de Dios, con mayúscula. Sabemos que somos hijos de Dios porque Él nos ha rescatado, pero cuando se menciona con mayúscula, sabemos que está hablando de alguien más grande, que no es alguien terrenal, que no somos nosotros, sino se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Otra característica en este salmo que vamos a ver es que dice que a Él se le van a dar por herencia las naciones, ¿sí? Y otra característica es que conmina a que los pueblos y los reyes honren al Hijo. Entonces, y otras tantas características más que contiene este salmo. Este salmo es muy mencionado en el Nuevo Testamento. Ahorita que lo leamos, que lo veamos, van a ver ustedes que va a haber frases que van a decir, eso yo lo he escuchado. Tal vez no recordemos en qué libro del Nuevo Testamento, pero sí lo vamos a ubicar, ¿ok? Este salmo es importante, ¿por qué? Porque en el Señor Jesucristo se tenían que cumplir todas las profecías que vienen en el Antiguo Testamento.
Y no solamente profecías de los profetas, no es redundancia, sino que también en la ley de Moisés y en los salmos. Muchas veces cuando hablamos de profecías de Cristo, de su venida, de cómo iba a ser su reinado, a veces solamente nos abocamos a profetas. Por ejemplo, ahorita que estamos terminando de escudriñar profetas menores, pues vemos cómo en cada uno de los profetas está ahí Cristo, y en todos los libros de la Biblia está Cristo. Pero de las profecías que se tenían que cumplir, una de ellas es la que hay en este salmo, ¿sí? ¿Por qué entonces la gente no lo identificó? ¿Por qué entonces la gente, la verdad no sé cuántas profecías en sí son las que se tenían que cumplir en Cristo, pero son muchísimas. Pero todas ellas vienen escritas y son específicas muchas de ellas. ¿Por qué entonces la gente, cuando vino Cristo, se preguntaba si era o no era? ¿A qué se debía? Si estaba escrito cómo iba a ser su nacimiento, en dónde iba a vivir, y bueno, todo lo que hemos estado por lo menos viendo esta última semana, venía escrito. ¿Por qué entonces se seguían preguntando y dudaban si Él era el Cristo o no? ¿Por qué los escribas y fariseos y las autoridades no lo querían reconocer si todo se estaba cumpliendo? ¿Por qué? Porque no escudriñan las Escrituras. ¿Por qué la gente aún no conoce bien a Cristo? ¿Por qué la gente sigue velada? Porque todavía esta Escritura para ellos no está. ¿Por qué a veces también nosotros somos confundidos? ¿Por qué a veces no conocemos las cosas? ¿Por qué? Porque no se escudriñan las Escrituras. Jesús dijo, ustedes erran por no escudriñar las Escrituras. Cuando llegaron a Él haciéndole una pregunta que era obvio que ellos vivían en ignorancia. Entonces, muchas cosas se tenían que cumplir en Él. Todo ello tenía que venir exactamente. Hemos estado viendo que Cristo es el sacrificio perfecto y fue el sacrificio perfecto. Pues también en Él tenía que haber un cumplimiento perfecto de todas las profecías y de todo lo que Él se hablaba. ¿Sí? Con todo esto podemos decir que este salmo se trata acerca del Mesías que iba a venir, un descendiente de David, pero mucho mayor que iba a sufrir la oposición del mundo, pero que finalmente iba a establecer su reino. Estas son las características de este salmo. Y vamos a comenzar y vamos a ver los primeros 3 versículos que nos hablan acerca de una rebelión. La rebelión de los hombres. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová. ¿Y contra quién? Y contra su ungido. ¿Sí? Fíjense nada más qué tremendo es esto. Las gentes, los reyes de la tierra, se iban a levantar contra Dios mismo y contra su ungido. ¿Sí? Como sabemos, la profecía siempre es bidireccional, de tiempo actual y tiempo futuro. Ciertamente en el reinado de David, las gentes se levantaron contra él. No todos lo aceptaron como rey, ¿o sí? Los primeros años de su reinado no fue en Jerusalén, fue en Hebrón, ¿sí? Fue en otro lugar. ¿Por qué? Porque no lo aceptaban. Ciertamente David sufrió rebelión por parte de muchos, inclusive de su propia familia. Uno de sus hijos lo quería derrocar. ¿Qué fue? ¿Cómo se llamaba su hijo? Absalón. ¿Sí? Pero también está hablando que esas gentes, que los pueblos y las naciones se iban a levantar contra el ungido. ¿David fue ungido? Sí. ¿Por quién? Por Samuel. David fue ungido por Samuel. Pero aquí está hablando acerca del ungido de Dios y está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando de que las gentes, los pueblos, reyes, príncipes,
se iban a levantar en contra del ungido del Señor. Y esto fue así, realmente fue así. Si los judíos por mucho tiempo estuvieron esperando la venida del Mesías, ¿por qué entonces cuando vino no le recibieron? ¿Por qué cuando vino entonces no se regocijaron? Porque estaba escrito que iba a ser rechazado, estaba escrito que las gentes se iban a amotinar. ¿Qué dijo Juan? Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Desde que el Señor Jesús fue engendrado, ni siquiera había nacido, había sido engendrado en María. Desde ese momento empezaron a levantarse las personas. Y el primero de ellos, ¿quién fue? José. José quiso dejar a María, ¿verdad? Pensando, no queriendo infamarla, ¿sí? Hasta que vino el ángel y le revela y le dice: José, lo que de María es engendrado del Espíritu Santo es. Posteriormente, cuando ya nace, ¿quién viene? Herodes. Herodes viene y quiere destruir a los niños. ¿Por qué? Porque se le dice que había nacido un rey y lo quiere matar y manda a matar a los niños. Después, durante todo su ministerio, hubo muchas ocasiones en que quisieron despeñarle, en que quisieron matarlo, en que quisieron hacerle cosas, en muchas ocasiones, ¿sí? Y cuando le prendieron y lo pusieron delante de Poncio Pilatos, lo acabamos de ver, ¿qué dijeron? Toda esa gente que estaba ahí: no queremos a este que reine sobre nosotros. Así que la palabra se fue cumpliendo. La palabra se cumple, un cumplimiento perfecto de la palabra de Dios, porque Él era el sacrificio y fue el sacrificio perfecto. Aquí vemos en este salmo que dice que se habla de gentes, de pueblos, de reyes, de príncipes, que se levantarían contra Jehová y contra su ungido. Y todo esto se cumplió, porque se levantó la ciudad de Jerusalén contra él, los romanos, el Sanedrín, Pilato y Herodes. Y como vimos, Pilato y Herodes no se llevaban. ¿Sí se acuerdan que nos mencionaron? Pero a causa de esto, ¿qué pasó? Se hicieron amigos. Tomen en cuenta eso, ¿sí? Ahora, para que una rebelión se dé, ¿qué se necesita? Gente, ¿cuánta? Y que estén como de acuerdo, ¿sí? Para que haya una rebelión, la gente debe de unirse y de estar de acuerdo. Hemos visto muchas rebeliones, hemos visto cómo la gente, por ejemplo, una manifestación, ¿sí? Van a reclamar un derecho, pues se unen para proclamar. No sé si tú has sido parte de alguna rebelión. Yo no sé si alguna vez en tu escuela te uniste a tus amigos para matar clase. ¿Lo llegaste a hacer? Brazos caídos. O tú fuiste el que inició la rebelión, ¿verdad? Muchas, no, compañeros, no nos tenemos que dejar. Y vienen nunca falta, ¿sí o no? Pero para que eso suceda, pues deben de seguirlo, ¿verdad? Y debe de haber mucha gente, ¿sí? Dice, ahora yo pregunto, ¿por qué las naciones, por qué las gentes se levantan contra Dios? ¿Qué les hizo Dios? ¿Qué le ha hecho Dios a la gente y a las naciones para que quieran derrocarlo? Para que lo quieran ver muerto. ¿Cristo qué le hizo a la gente para que lo quisieran ver muerto? ¿Qué mal les hizo? Pero según ellos, ¿cuál era el mal que Cristo les había hecho? ¿Qué pensaban ellos? ¿Por qué lo odiaban? Porque según ellos blasfemaban, pero más allá, ¿por qué no les convenía? ¿Por qué no lo quisieron? Porque no era conforme a lo que ellos pedían, conforme a sus intereses. Ellos querían un rey político que los liberara de la opresión de los romanos. Porque los romanos
se sintieron amenazados. ¿Por qué Herodes se sintió amenazado? Porque era un rey y lo iba a derrocar, ¿sí? Pero ¿qué mal les ha hecho Dios para que lo aborrezcan? En Miqueas 6:3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? En Jeremías 2:5 dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué mal le ha hecho Dios al mundo? ¿Qué mal le hace Cristo al mundo? Que no lo quieren, que no quieren a Dios. El mundo puede tener infinidad de diferencias, de raza, de idioma, de ideología, política, de lo que sea. Pero cuando se trata de la fe, cuando se trata de Dios, cuando se trata de la palabra, ahí sí se unen. Ahí sí se unen. Ve a nuestros políticos. Ve a los maestros. Ahora ya no quieren poner antes de Cristo y después de Cristo. Ahora ¿qué ponen? Antes de nuestra era, después de nuestra era. Atentado contra Dios. Y en los medios de comunicación, no se diga, si alguien se levanta y habla en contra de algo que a ellos no les gusta, ¿cómo le va al artista, a la persona, al político, a quien sea que opine diferente? ¿Cómo le va? Lo vetan, se burlan, lo critican. No fuera una noticia de un católico, porque ahí sí la difunden. Por ejemplo, hoy prenden la televisión, quiero ver las noticias, y está la misa de gallo que le dicen, ¿sí? O todo el día estuvo lo de Iztapalapa y cosas así. ¿Cuándo has visto que pasen? Por ejemplo, cuando se hacía la marcha de gloria, ¿cuándo viste que la televisaran? ¿Cuándo has visto que un político que si es cristiano y que ha levantado una propuesta, lo televisen? A un artista que está promoviendo de la fe, le den el chance de hacerlo. No. Pero así, el mundo se une en contra de Dios. Porque ¿qué es lo que Dios le ha hecho? ¿Qué es lo que Dios les ha hecho? ¿Qué dice el versículo número 3? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo no quiere a Dios, no quiere a su palabra, no quiere sus mandamientos. Decía Cristo, no se acercan a la luz, porque cuando se acercan a la luz, ¿qué descubre? Sus obras, que son malas. Dice, por eso amaron más las tinieblas que la luz. No vienen a la luz, porque cuando vienen a la luz y se dan cuenta que están en adulterio, que están en fornicación, que son mentirosos, deshonestos y que se van a ir al infierno por sus hechos, no, pues ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Por eso es que la gente se amotina en contra de Dios. Por eso es que la gente se amotina en contra de los cristianos. Cuando tú eres un cristiano verdadero, cuando tú vas con el ejemplo, cuando tú muestras a Dios en tu vida, vas a recibir rechazo, porque el mundo aborrece a Dios. Y si el mundo aborrece a Dios, ¿qué nos esperamos tú y yo? Por eso ellos creen, ellos se han unido. Dime, la gente no quiere ninguna relación con Dios. Dice, quiere vivir bajo sus propios términos. Este cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Qué le dicen a las mujeres en el aborto? ¿No es eso? Tú tienes la decisión de decidir si sí o no. Tú eres dueña, tú eres esto. O la última ideología que hay. Tú háblale a tu mente, tú háblale a tu cuerpo, tú declárale, tú dile, háblale a cada una de tus células y ordénales y diles y dueños de sí mismos, sabios en nuestra propia opinión. Y esa supuesta sabiduría nos ha llevado a ser unos necios y unos ignorantes rebeldes, ¿sí? Yo nada más les digo, les pregunto,
¿Cuál de todas las rebeliones que hubo en la Biblia les fue bien? ¿A quién le fue bien? En Babel, ¿qué sucedió cuando se rebelaron los hombres y quisieron hacer una torre? ¿Qué vino? Confusión y dispersión. Con Coré, ¿qué pasó con Coré cuando se rebeló en contra de Moisés? Descendió vivo al Seol. ¿Qué pasó con María y con Aarón cuando criticaron a su hermano? Lepra. ¿A quién de todos los que se han rebelado contra Dios y su ungido les ha ido bien? A nadie. Y no les va a ir bien. ¿Quién puede matar a Dios? Hubo un insensato llamado Nietzsche que dijo: Dios está muerto, y escribió un libro diciendo que Dios está muerto. ¿Y cuántos no dicen eso? La misma palabra dice en uno de los salmos: dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque son necios, no quieren sus mandamientos, quieren matar a Dios. ¿Por qué? Porque no les gustan sus mandamientos, siendo que dice Dios: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y las cuerdas de Dios son cuerdas de amor, dice ahí en Oseas 11:4. Con cuerdas humanas te traje, con cuerdas de amor. Ahora digo, ¿podrán, por mucho que se junten, por mucho que se levanten, por mucho que tramen y planeen, podrán matar a Dios? ¿Podrán en contra de Dios? Por eso dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Lo que hagan va a ser en vano. Jamás van a prosperar sus planes. Jamás van a prosperar sus propósitos. Porque Dios va a hacer algo. Dios hace algo. Hemos visto lo que los hombres hacen en la tierra. Pero ¿sabes qué hace Dios? Vamos a leer versículos 4 al 6. Dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hasta ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace Dios con todos los planes de los hombres? Se burla de ellos. ¿Él en dónde está? En su trono. ¿Acaso eso incomoda a Dios? ¿Crees que Dios se va a levantar de su trono? Cuando un rey está en su trono ahí sentado, difícilmente se levanta. Solo algo importante va a hacer que se levante. Él juzga sentado, el rey juzga sentado, y desde ahí examina, ¿sí? Desde ahí ve a los hombres. Desde ahí Él está mirando. Dice el Salmo 11:4: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios está mirando sus maquinaciones. ¿Y qué piensa el Señor de todos ellos? Se ríe el Señor de sus planes. Vamos a ver qué dice Isaías 40. Es maravillosa esta palabra. Te pido que le pongas el sentido a esta palabra. Isaías 40, desde el 21 al 24, dice la palabra: ¿no sabéis? ¿No habéis oído nunca? ¿Os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Dios está en su santo trono. ¿Sí? Él en un abrir y cerrar de ojos termina con nosotros. Porque Él es el Todopoderoso. Porque no hay nada que se compare a Él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo
¿Cómo es posible que la gente quiera derrocar a Dios? Jamás lo hará. Jamás lo hará. Porque Él es el Todopoderoso. Él se va a burlar. Dice aquí: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Mientras los hombres se rebelan, mientras los hombres lo insultan, mientras los hombres quieren y maquinan, el Señor los tolera por un tiempo. Pero va a llegar el tiempo en el que ese rey entonces se levante de su trono para juzgar a las naciones. ¿Y quién va a estar de pie delante de ese rey poderoso? Ahí sí el Señor se va a levantar para juzgar a las naciones. Y mientras los pueblos quieren derrocar, mientras los pueblos quieren sus maquinaciones, fíjate el Señor lo que ha hecho con su ungido. Dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Mientras la gente lo desprecia, mientras la gente se burla, el Señor ha coronado, nuestro Padre ha coronado a nuestro Señor Jesucristo sobre su santo monte. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y mira lo que dice Hebreos 12, 22 al 24. Vamos a revisar lo que la palabra de Dios nos dice. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que a la de Abel. El Señor ha puesto a nuestro Señor Jesucristo sobre ese monte, lo ha coronado. El Señor Jesús en un monte fue quebrantado. El Señor Jesús en un monte fue crucificado. Pero el Señor Jesús en un monte es coronado. Así que alabemos, exaltemos y glorifiquemos a nuestro Dios grande y poderoso. Estamos en el Salmo número 2. Ahora vamos a leer del versículo 7 al 12. Le voy a pedir que lo siga con su vista. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y aquí dice como título: el reino del ungido de Jehová, el ungido del Señor, su Hijo amado. Hemos estado estudiando parábolas en este horario, en donde todas ellas dice: el reino de los cielos es semejante, o el reino de los cielos se parece a. Y hemos estado hablando acerca del reino de los cielos, y este salmo precisamente dice el reino del ungido de Jehová. ¿Cómo es su reino? A pesar de que hemos leído muchas parábolas, yo he visto que el reino de los cielos lo asemeja a muchas cosas, y yo le decía, bueno, ¿cómo quieres que se trate de esta parte que me tocó? Empezó por mostrarme el Padre Nuestro, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Desde un principio que el Señor formó al hombre, ha querido que nosotros hagamos su voluntad. Para los primeros hombres que formó, Adán, Eva, era tan sencillo obedecer. Una regla, solamente una regla ellos tenían que obedecer, una sola:
que era no comer de un fruto. Era lo único. De ahí en fuera ellos tenían libertad y tenían, el Señor les había compartido un poco de su señorío. Ustedes se van a enseñorear. Y todo era cuestión de obediencia. Pero siempre llega el enemigo y trata de engañarnos. El enemigo nos quiere quitar el reino de Dios de nuestras vidas. Aquí fue tan sencillo como tratar de engañar, o engañó a la mujer diciéndole: así que Dios te dijo que no puedes comer de todos los árboles. Así le dijo, que no puedes comer del fruto de todos. La mujer lo corrige y dice: no, solamente de todo podemos comer, menos de este fruto. Así es Satanás. Así es Satanás. Cuando habla en contra de la voluntad de Dios, siempre nos trata de envolver con la misma palabra. Y aunque tú la conozcas, él va a estar ahí. La mujer le dijo: no, solamente no podemos comer. Y entonces Satanás empieza su plan. Y le dice: no, sabe Dios que vas a ser como él. El día que comas, vas a conocer lo bueno y lo malo. Y sabe cómo nos envuelve a veces. Se peca. Desde un principio hay una profecía acerca de Jesucristo. Cuando Dios Padre le dice como castigo al hombre en Génesis 3, 14 y 15, voy a leer a partir del 14 la parte que me interesa: y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí está hablando lo que va a ser la simiente. Está hablando de lo que bien va a ser Jesucristo. Va a herir en la cabeza. La serpiente tuvo su castigo. Dice: polvo comerás. Y nosotros, ¿a qué volvemos? Dice: pues el polvo fuiste y al polvo volverás. Y hay una parte que también dice: cortado fuiste por tierra y polvo. Nosotros somos polvo. Satanás está contra nosotros. Satanás nos trata de devorar. Dice que está como león rugiente, buscando a quién de nosotros devorar. Y fue la condenación de la serpiente, pero hay un varón y un hombre, y nombre que está sobre todo nombre, que tenía un plan perfecto y dio su vida para que esto que Satanás había hecho, recuperara el Señor todo lo que se había perdido. Y en todos estos días hemos estado viendo acerca del sacrificio que vino a hacer Jesucristo por nosotros, sin merecerlo. Estaba esperando en una de las predicaciones que saliera el momento clave de lo que Jesucristo no quería que pasara con él. Jesucristo, a lo que no quería o no quería beber de esa copa, era por el alejamiento que iba a tener de Dios. Jesús no quería perder ese contacto, porque sabía que iba a llegar un momento en el que Dios Padre tenía que voltear su mirada y no tener contacto con él. Eso es lo que quería evitar, porque él sabía lo que venía, él sabía que iba a morir. Muchos hemos dicho que él le tuvo temor a la muerte, él tuvo temor a la muerte por la distancia que iba a haber entre el Padre y el Hijo. Por eso es que grita, ese grito desesperado: ¿por qué me has desamparado, abandonado? Cuando siente y está cargando tus pecados y mis pecados. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer, al rescatar, y trajo un reino tremendo, tanto que en ese momento cuando Jesús muere se parte el velo, y quiere decir que ahora tú puedes tener comunión y yo puedo tener comunión con Dios directa. No necesitamos de un intermediario. Tenemos una libertad tan grande, y ese es el ungido de Jehová. ¿Qué es lo que pide? Desde un principio, ¿qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros? Obediencia. ¿Es difícil obedecer a Dios? Si tenemos al Espíritu Santo, cuesta trabajo, pero no es tan difícil, porque a veces se opone, y porque tenemos que pasar por una serie de situaciones que son inevitables. En el transcurso del cristianismo yo me he dado cuenta que es inevitable pasar por muchas situaciones.
Y a veces nosotros le pedimos a Dios, leemos la oración que dijo Jesucristo, cuando la leemos con entendimiento, entonces en el transcurso de la vida cristiana sabemos que vamos a pasar por dificultades. Por eso cuando nos enseña a orar dice que no permitas y no nos dejes y no nos falte. Y cuando tú te pones a leer eso y en el transcurso de tu vida pasas por pruebas, te das cuenta que qué difícil es. Aquí en este salmo, en el versículo 7, dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso habla Dios Padre. Dios Padre nos ama tanto, el amor de Dios es tan grande por nosotros, que dice que no escatimó a su hijo y lo dio por nosotros. Pero Dios Padre ama a su hijo. ¿Quién de nosotros que tiene hijos no lo ama? Yo amo a mis hijos muchísimo, créanme, los amo muchísimo. Y cualquier cosa que les pase me duele mucho. ¿Sí? Desde chiquitos. Yo lo he dicho, lo voy a repetir en alguna ocasión. Mi hija, yo tenía un reloj que me gustaba mucho. Y mi hija le gustaba ponerse los zapatos de todos, mis zapatos, los zapatos de su mamá, y a ir caminando. Pero en esa ocasión se le ocurrió ponerse mi reloj como zapato. Y ahí lo trae. Y cuando lo veo, todo cascado mi reloj. Entonces agarra y le di en el pañal y ni siquiera le di fuerte. Pero mi hija se puso a llorar y fue la peor experiencia que pude haber vivido. O sea, que mi hija llorara y yo, perdóname, hija, por favor. Y no, o sea, no, yo es la única vez que le puse la mano encima a mi hija, si les puede decir. Pero yo amo a mis hijos. Bueno, Dios de tal manera, nos ama de una manera tan grandísima, que dio a su hijo, y nadie haría eso, de poner un hijo. Por eso es que el único que se asemeja un poquito que iba a dar a su hijo es Abraham, y por él es que dice que también son benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí en este salmo dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Fíjate, pídeme y yo te voy a dar. Qué tonto fue Satanás al decirle al Señor, probándolo, tentándolo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Él ya sabía, el Señor dice: al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás, porque era suyo. El Padre dijo: pídemelo, es tuyo. Pero así es Satanás. Satanás te trata de arrebatar lo que ya sabe que es tuyo, haciéndote creer que no lo es. Jesús, cuando empieza su ministerio, obviamente sabía y estaba en un momento complicado. Supongo yo que el ayuno que hizo Jesús era bebiendo agua, porque al pasar el tiempo lo que tuvo es hambre. Pero Satanás le ofrece, al momento que le muestra en un monte alto, le muestra todos los reinos de la tierra. ¿Qué le estaba ofreciendo a Jesús? Lo que ya era de él. Y no mueras en la cruz, no necesitas morir en la cruz, yo te lo regreso, nada más híncate y adórame. Cosa, así es Satanás. Pero ¿cómo le quiere ofrecer lo que ya es de él y lo que ya estaba viviendo para recuperarnos a ti y a mí? Para recuperarnos. Dice: lo quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, los quebrantarás con vara de hierro. Este varón que rige con vara de hierro. En Apocalipsis 12, en el 4 y en el 5 dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Con vara de hierro. ¿Qué es regir con vara de hierro? Un pastor, por lo general, cuando pastorea sus ovejas, tiene una vara, y a la que se sale del camino le meten, no sé si han visto, me ha tocado ver ahora que he salido a lugares, y si les meten sus estate quieto, aparte de que tienen a los perros, pero les dan duro, hasta suena.
Un varazo duele. ¿Sí? Antes, en el tiempo todavía a mí me tocó, cuando mi mamá nos corregía, mi santa madre. A la fecha, mi mamá me sigue corrigiendo. Apenas la fuimos a ver y le complace estarme exhibiendo delante de mí. Y fui con mi mujer y con mi hija, y le gusta. Y le dije que se va a ir al infierno y así. Y Carmen y mi hija, pues risa y risa, que mi mamá todavía me regaña. En su tiempo, pues se mojaba su manita, me destapaba la espalda y me daba hasta que se cansaba, decía ella, y sí le creo. Y también tenía unos fuetitos que así, no sé si han visto, bueno, esas varitas que hasta suenan, y con esas nos daba. Correcciones con vara. Este versículo dice que el Señor rige con vara de hierro. Y no lo entiendes hasta el pasar del tiempo, te das cuenta que también dice aquí en este versículo, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Cuando empiezas a pasar por pruebas y empiezas a sentir esa vara. Es necesario que para que tú y yo estemos en este camino, pasemos por esa vara. En otra lo dice como un martillo que le pega al metal y lo va formando. Y en otra dice que tiene que romper la vasija y hacerla de nuevo. Hasta hay un canto del alfarero que lo cantas, pero cuando lo entiendes dices ya no entiendo. Sí, porque dice rompe mi vida y hazla de nuevo. Tú no sabes que cuando caes en manos del alfarero es una situación complicada, porque literal, cuando tienes que pasar por situaciones como muerte de familia, en este caso una de mis hermanas, mi papá, para corregirte, y entiendes los varazos del Señor cuando pasas por necesidad y estás en un momento dado crítico en donde no te queda otra y tienes que voltear y decir, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Y el Señor te manda a humillarte de una forma que no crees hacerlo, pero es la única solución. Y las veces que el Señor me ha dado el varazo o su corrección, tengo que hacer cosas que yo mismo no estoy de acuerdo, pero en cuanto lo hago, el Señor me ha liberado. Y entiendes que el alfarero te forma de una forma tan especial, y ves, si te ha tocado ver, cuando una vasija ya la tiene lista, el alfarero ya tiene la forma, ¿todavía qué falta? Meterla por fuego. Y ya que está, ya sacan, entonces ya la pintan, la adornan y está toda chula y bonita, ¿no? Pero mientras tanto, tiene que pasar por un proceso en el que tú piensas que ya estás preparado, que ya estás listo, pero espera, me falta el fuego. Sí, ya estás aquí, ya te perdoné, ya borré tus pecados, pero mijito, fuego, para darte forma, para hacerte sólido. Y es necesario en este salmo que entiendas que el Hijo de Dios sufrió por nuestros pecados, pero para que tú tengas la potestad también de ser llamado Hijo de Dios, tenemos que pasar por pruebas, porque dice que el fuego empieza, o la prueba empieza en la casa de Dios. Y es importante que entendamos eso, hermanos, que tenemos un Dios que ahorita ya nos dijo que somos nosotros también sus hijos, sus amigos. No solo eso, nos dice que somos sacerdotes, y también nos compara con príncipes. Y cuando yo leo eso, digo, yo no, o sea, yo sí me siento muy indigno. Me complace ser su hijo, me complace poderle decir amigo, pero así decir príncipe, o así como que no me siento con eso. Pero es necesario que para que tú entiendas este salmo, y la primera parte que veía de gente que se burla, pero el Señor se burla más. Dice que nosotros estamos aquí de paso, somos neblina, nada más estamos definiendo qué va a pasar con nosotros, porque quiero que sepas que de una o de otra forma tú eres eterno, no te vas a morir, ya sea en un castigo o ya sea con nuestro Señor. Pero nosotros no, de aquí no vamos a desaparecer. Lo único que va a desaparecer es el polvo, que es esta vestimenta que tenemos externa, que no es ni siquiera la que vamos a tener. ¿Qué te pide Dios? Aquí está diciendo
cómo es el Hijo, el ungido de Jehová, cómo es. Dice en el versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y aquí en otra versión que tengo, entonces ahora reflexionen reyes, tomen instrucción, jueces de la tierra. Qué difícil es que a una persona que tiene autoridad se le pueda dar instrucción. Cuesta trabajo cuando nosotros tenemos un conocimiento y viene alguien y te quiere corregir. Espérame, o sea, ¿cómo me quieres enseñar a mí a cargar y abonar siendo yo el contador general? Y viene ¿no? Y a veces tenemos cierto conocimiento y pensamos o tenemos cierta autoridad. Te pones a ver a los que nos están gobernando, al que ahora está por encima de todos en el gobierno aquí en México, cómo era antes de entrar, que prometía y prometía y prometía y estaba en contra de todas las cosas que ahora está él mismo propiciando y haciendo. Es difícil que alguien que tiene poder sea aconsejado, sea prudente y admita amonestación. ¿Qué pasa con alguien que tiene poder? Los que han tratado de llamarle un poco la atención al que está al frente de nuestro país. ¿Cómo se pone? Y él siempre dice que él tiene otros datos. Están matando mucha gente. Yo tengo otros datos. Oye, ya no me alcanza el dinero. No, todos son ricos, a todos les va muy bien, ¿no es cierto? Ya están ganando todos mucho porque aumenté el salario mínimo. Y tú no le puedes decir nada porque ellos tienen el poder y sienten que tienen autoridad. Tus hijos se están enriqueciendo de una forma ilícita. Mis hijos son unos inocentes, santos, y no se metan con mis gorditos. ¿Sí? Aunque todos estamos viendo algo, cuando alguien tiene poder va a decir no. Y aquí el Señor dice, acepten amonestación. Jueces de la tierra. ¿Cómo son los jueces? Corruptibles. Aquí en México al menos son todos corruptibles. Depende de lo que tengas. Es como se puede o no solucionar tu caso. A nosotros ahí en el negocio hubo una persona que defraudó a mi jefe. Se presentaron todas las pruebas, la otra persona alteró documentos, hizo, deshizo, y ha costado mucho para que puedan voltear y ver, así es cierto, ustedes tienen razón. Y a tantos años apenas se va a hacer justicia, porque los jueces no son justos, se dejan guiar por mucho dinero. Y aquí el Señor dice, y amonesta, y dice, déjense amonestar, déjense corregir, porque va a haber un día en el que cuando al mismo Jesús, en el momento que lo iban a arrestar, al mismo Jesús en el momento en que todos iban contra él, el Señor con toda autoridad diga, en este momento nada más dijo su nombre, dijo yo soy. Y entonces retroceden y caen, porque nadie puede estar delante o de pie ante la presencia o ante su nombre. Y va a haber un día en el que el Señor se va a parar delante de cada uno de esos jueces. Aquí dice, déjense corregir, déjense amonestar, pero no solo ellos. Ya te dije que a nosotros tenemos también esa cualidad que ya nos llamó así. Dejémonos corregir por Dios. Dejémonos amonestar por Dios. Es difícil dejarte amonestar por Dios. Déjame decirte que cuando sabes que viene amonestación de Él y pasa, a mí me costó mucho trabajo cuando falleció mi papá decirle gracias a Dios. Fue mucho trabajo. Y yo sabía que había amonestación en contra de la familia por situaciones de qué estaban pasando en la iglesia y que no estábamos de acuerdo. Y no estás de acuerdo en la amonestación y te quieres quejar, pero llega el momento en que tienes que doblar tus rodillas y decirle gracias, aún por la amonestación, por la reprensión, porque aún así entiendes que Dios al hijo que ama lo reprende y lo castiga. Sabe que va a llegar ese momento y no dejes de darle la gloria a Dios. Es importante. Dice que sirvamos al Señor con temor y nos alegremos con temblor. ¿Sabes qué es eso? Porque hay una parte en la Biblia que dice, ¿crees que el Señor es uno? Bien haces. Pero aún los demonios creen y tiemblan.
Fíjate esta parte en donde nosotros tenemos que concentrarnos en que el servicio a Dios tiene que ser con todo respeto, con todo temor, sabiendo que estamos delante de la presencia de Dios. Porque antes, estar delante de la presencia de Dios, decía un hermano, tenían que pasar con el sumo sacerdote amarrado y se moría. Y es cierto, era literal, dejabas de oír los cascabeles y ¿qué pasaba? Sácalo ya. Y ahora nosotros estamos delante de la presencia de Dios. ¿Y qué crees? También la tienes. Si lo crees y dejas que se desarrolle, el Espíritu de Dios está en ti, queriendo abrazarte, queriendo manifestarse. Entonces hazlo con temblor, porque no cualquiera tiene ese privilegio. Nosotros tenemos un discernimiento. Es cierto, hace rato nos decían que hay gente que conoce de la palabra de Dios, pero no la entiende, no la discierne y la conoce. Y le puedes decir, en Isaías 53 dice, en Salmos dice, y empezar de hablar, pero no la entienden, la conocen, pero no tienen la presencia de Dios. Tú sí, témele, alábalo como Él se lo merece. Como Él se lo merece. Solamente Él merece que le tengamos ese temor y ese temblor cuando lo estamos haciendo. Dice aquí, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Honrad al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje. Obviamente, si no lo honras, lo deshonras. Y el Señor se enoja. Él es muy lento para la ira, lento, pero y grandísimo en misericordia. Pero cuando el Señor se enoja contra ti, ¿quién puede detener ese enojo? Pero es misericordiosísimo. Y hemos visto y leído, pero dice, hónrenlo. Denle lo que se merece para que no se enoje. Termina diciendo, bienaventurados los que en Él confían. Y en esta versión que tengo de la Torah, dice, felices todos los que se protegen debajo de Él. Los que se protegen debajo de Él. Y me acordé de esta parte que dice que el que mora bajo la sombra del Altísimo. Y dice que cuántas veces Él no quiso juntarnos, dice, como la gallina. Si te imaginas que de repente el Señor te tenga así, abrazado. Dice, bienaventurados, bendito el que tiene esa protección, ese consuelo. Es importantísimo que tú sepas que así es el reino del ungido de Jehová. Y tú quieres ser bien bendito, déjate proteger. Tiene sus formas el Señor de protegernos. No siempre va a ser como tú crees. Así como estuvimos viendo y entendimos que hubo gente que tuvo que estar en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Ese es el nombre de babilónico. Si les pregunto, no creo que... Sí, porque luego se saben. Sí, yo sé que sí, no. Pero a ver, alguien más, al que no sea maestro. Pero bueno, eso no importa. El Señor está ahí. Cuando tú estás confiado en Él, bienaventurado eres porque estás protegido y eres bendito. Y así termina este salmo diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. La confianza en Dios. Yo no sé qué va a hacer. Hubo un José que pasó por muchísimas cosas, sus hermanos no lo querían. Sus hermanos no lo aceptaban, era el consentidito de papá. Qué feo es cuando alguien es el consentido de papá. Yo era cercano a mi papá, pero no era el consentido de mi papá, era mi hermano, el chiquito, al que hasta a la fecha le seguimos diciendo pochitos, porque es el chiquito. Y todos, pues sí, o sea, si a nosotros nos tocaba un plátano, él se comía 2 plátanos de postre. Y siempre al chico todo, le compraban ropa nueva, no se tenía que ponerla. No se le daba, él sí todo nuevo. Y él tuvo que sufrir muchas cosas, y hasta que confronta a sus hermanos de nuevo y les declara, todo esto fue para vida. Dejémonos cuidar por Dios, no importa cómo lo haga. Al fin y al cabo Él va a declarar su propósito en ti y en mí. Es un día muy especial, el Señor se levantó de entre los muertos.
Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la recupero. Es el primogénito de los muertos. Y gracias a esa resurrección y lo que fue a hacer en ese momento, ahí quitaron las llaves y decir, son míos. Y dice que fue a predicar a las almas encarceladas. El Señor fue a recuperar lo que le pertenece, porque tú y yo le pertenecemos. Amén. Y dice que no se está tardando ahorita, aunque ya se cumplieron toda su palabra, no porque lo tiene por tardanza, sino por misericordia, porque Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento, porque Él reclama su creación, Él reclama a todos ustedes y a mí nos reclama como de Él. Amén. Pero no es nada más que Él lo reclame, tú tienes que aceptar, pasar por todas estas situaciones y entonces el Señor diga mi vasija, mi instrumento, mi hijo, mi hija, eres tú. Entonces sí puedas portar con orgullo el ser llamado hijo de Dios, amigo de Dios, rey, príncipe, sacerdote, y entonces lo puedas portar con gusto. Es difícil, le voy a pedir a mis hermanos de alabanza si pueden ir pasando. Es difícil este camino, pero es muchísimo mejor, porque como bien nos dijeron, la carga del Señor, ¿cómo es? Ligera. Pero no quiere decir que no cueste. En esta mañana yo te quiero pedir, hermano, que no se te olvide qué hizo el ungido del Señor por ti y por mí, y que no lo dejemos de agradecer y que no dejemos de tener en cuenta que nosotros estamos siendo vistos por Él y que con temblor le alabemos y le glorifiquemos. Voy a pedir que se ponga de pie, vamos a darle gracias.